¿Me confirman porfa si la estamos viendo? Cristian, David, listo, gracias. Sí, Angélica, señor. Brian, Irania, gracias. Listo. Entonces hoy vamos a hablar algo de las aplicaciones del concepto de divisor de tensión y como les estaba diciendo, pues vamos a hacer unos ejercicios ahí, algo muy sencillo. Para estos ejercicios, pues también tenemos que revisar algo de cómo funcionan los LEDs. Entonces, no nos vamos a demorar tanto en esto, no lo vamos a mirar pues muy detalladamente. Va a ser una inspección muy rápida, muy fácil para poderla utilizar ahorita en el ejercicio que tenemos que hacer. Entonces, acá tenemos algunas imágenes de lo que son los LEDs. Acá en esta primera imagen tenemos la composición física. Entonces acá pues nos dan una serie de elementos. No van a ser tan importantes para nosotros. Nos vamos a quedar con el hecho de que él tiene un ánodo y un cátodo y que el principio de funcionamiento del LED es que convierte los electrones en fotones. Eso es lo que vamos a entender. Entonces no vamos a entrar mucho en detalle de las partes de... ¿Me confirman porfa si están viendo mi presentación? Brian, creo que el problema lo tiene su merced. Salga y vuelva a entrar, porque los demás compañeros sí la están viendo. ¿El audio cómo está? ¿Bien? ¿También me escuchan bien? Listo, creo que estamos todo bien. Continuamos. Entonces tenemos acá, como les decía, la fabricación del LED, sus componentes. Tenemos esta cinta de LEDs que es pues muy utilizada hoy en día para aquellas personas que les gusta la parte de la robótica, de la automatización, de la decoración. Para cacharrear con esto, pues ahí están ese tipo de elementos. Estos que vemos acá a la derecha son muy utilizados para las personas que están en proceso formativo, como acá en el curso. Entonces, para la parte de la formación, de la pedagogía, son muy utilizados porque son muy sencillos de utilizar. Son muy fáciles de entender su funcionamiento. También son pues muy visuales. Entonces, por este motivo, se utilizan mucho en estos ambientes. Vamos a mirar algo de la definición y la historia. Entonces, estas siglas, este acrónimo quiere decir Light Emitting Diode. Entonces, es un dispositivo semiconductor que emite luz cuando pasa una corriente eléctrica a través de él. Entonces, en español podríamos decir que es un diodo emisor de luz. Fue inventado en los años 60 y se ha convertido en una fuente de iluminación eficiente y versátil. Entonces, como les decía, es muchísimo mejor que aquellos bombillos incandescentes cuyo funcionamiento pues se basaba en el calentamiento de un filamento. Se calentaba, no se quemaba porque estaba envuelto en una cúpula de vidrio al vacío y esto generaba pues luz. Tenía el grandísimo problema que generaba más calor que luz, entonces estábamos convirtiendo la energía eléctrica en energía térmica indeseada. Entonces, por eso se buscaron muchas soluciones. Entonces, la solución fue el diodo emisor de luz, que también se calienta, pero en menor medida, muchísimo menos que un bombillo incandescente. Entonces, estos bombillos incandescentes habían de diferentes tecnologías, habían unos que traían un gas en esa cúpula, ese gas se ionizaba y pues mejoraba un poquito más la eficiencia del bombillo. Sin embargo, pues seguía calentándose y esa ionización pues demoraba
algún tiempo en suceder, entonces se demoraba en cumplir su función. No sé si se acuerdan ustedes acá, por ejemplo, en el estadio, en el Coliseo, cuando se suspendía el fluido eléctrico, cuando se iba la luz, cuando regresaba el fluido, eso se demoraba 15, 20, 30 minutos en volver a funcionar. Entonces, pues acá en Colombia estuvimos algo rezagados en esos eventos públicos porque pues tocaba esperar mucho tiempo. Hoy en día pues ya tenemos la tecnología LED que podemos prender y apagar la iluminación de forma instantánea. Entonces, esto es alguna de las ventajas de estos LEDs. Entonces, acá volvemos a la explicación acá de cada uno de los componentes. Entonces, tenemos el ánodo, el cátodo, lente encapsulado, contacto metálico, cavidad reflectora, terminación del semiconductor, el yunque, la plaqueta, el borde plano. Entonces, bueno, para las personas que les guste esta parte de la iluminación, pues pueden ir a hacer una investigación de esto, pueden mirar más a fondo. Este como es un curso global, es un curso que pues tenemos que mirar las cosas muy generalmente por el tema del tiempo, entonces pues no nos vamos a enfocar mucho en esto, pero pues sí es importante conocerlo y mirar su principio de funcionamiento. Entonces, como habíamos dicho, funciona con semiconductores. Ya habíamos hablado en la primera sesión del tema de los materiales. Habíamos dicho que habían conductores, semiconductores y aislantes. Entonces, este tipo de elementos, en efecto, pues son semiconductores. Hay de muchos compuestos, hay mucha tecnología alrededor de este concepto de los diodos emisores de luz. Entonces, su principio de funcionamiento es la emisión de luz al recombinarse electrones y huecos. Este proceso se llama electroluminiscencia. Entonces, los electrones ya habíamos visto en anteriores sesiones que son las cargas negativas y que estos son los que componen la corriente eléctrica, los que van pasando por el conductor. ¿Qué entendemos por huecos? Entendemos por huecos precisamente ese espacio que está dejando ese electrón en ese átomo. Entonces, si tenemos un átomo que está estable y el electrón salta de un átomo a otro, entonces deja un espacio. Ese espacio lo llamamos hueco. Cuando se recombinan es cuando sucede la electroluminiscencia. Ese es el principio de funcionamiento. Como les decía, pues no vamos a entrar mucho en detalle en ese proceso físico. Simplemente vamos a entender que por acá va a pasar una corriente y esa corriente esos electrones se están convirtiendo en fotones, se está convirtiendo en, en iluminación y no se está calentando esto, o sea, no estamos teniendo tantas pérdidas. Ese proceso va a ser de alto rendimiento energético y, y va a ser de larga vida útil. Entonces estos elementos van a durar mucho, precisamente porque al no haber calentamiento, entonces no va a desgastar tanto el material. Ese es el principio más o menos de funcionamiento de los LEDs. Obviamente esto tiene pues una teoría un poquito más compleja. Aquellos curiosos de esto lo pueden encontrar en los libros de electrónica análoga y ahí hacen una explicación más detallada acerca de esto. Como siempre, pues les recuerdo que el curso es una introducción, es una revisión muy general de los conceptos eléctricos. Entonces también es importante la parte de cada uno de ustedes de la autonomía, la parte de la autodisciplina, del autocontrol, de ir a investigar por cuenta de ustedes. Acá simplemente estamos socializando lo más básico y lo más general. Listo, entonces tenemos acá, perdón, em,
una clasificación de los LEDs. Entonces tenemos los de baja potencia, que son los que estamos viendo acá, que son los que nosotros utilizamos en estos ambientes de aprendizaje, los más comunes, los más visuales para nosotros. Hay unos más complejos, estos utilizados, por ejemplo, en esas cintas que estábamos viendo ahí anteriormente, ya para de pronto aplicaciones un poquitico más profesionales. Entonces con estos nos vamos a quedar nosotros para entender más o menos cómo se conectan y cómo funcionan. Entonces, em, estos los llamamos LEDs de baja potencia. Los de alta potencia es los que utilizamos en toda la parte de alumbrado, bien sea alumbrado público, alumbrado residencial, alumbrado industrial, en linternas, también en la iluminación de los vehículos, en los carros, en las motos, en los buses, en los trenes. Ya se está utilizando la tecnología LED porque pues es muchísimo más eficiente, muchísimo más económica. Entonces a esto lo llamamos LEDs de alta potencia. Entonces acá vean, tenemos el bombillo que nosotros utilizamos usualmente en la casa, estos de las linternas, eso es la que hablábamos de los espacios para eventos deportivos, para eventos públicos, ya la mayoría utiliza esta tecnología LED. Tenemos acá un LED muy particular que también nosotros utilizamos en estos ambientes de formación. Entonces tenemos que el comúnmente se llama RGB, que quiere decir red, green, blue, o sea, emite tres colores en una sola cúpula, dependiendo de cómo yo lo alimente. Entonces él va a tener una terminal que va a ser el cátodo o va a ser la tierra y los otros van a ser tres ánodos con diferente configuración, con diferente, va a emitir diferente color. Entonces esto también es para las personas que les gusta toda la parte de la robótica, toda la parte está aficionada a la electrónica. Acá nos presentan un tipo de LED muy utilizado en pantallas y tiras de luz. Ya esto es una tecnología más avanzada. Esto, como pueden ver, em, es una composición más compleja. Entonces, hay de diferentes gamas, hay de diferentes configuraciones y eso es lo que hace em, que las pantallas pues tengan una mejor calidad o una peor calidad, dependiendo de la configuración que tiene acá. Como les decía, pues no vamos a entrar mucho en detalle, vamos a mirarlo más desde el punto de vista macro que desde lo micro, porque para entender esto pues tenemos que ir a mirar la química de esto, los materiales, el tema de las temperaturas, entonces no vamos a entrar mucho en detalle con esto. Acá, por ejemplo, hay una que se llama los COB, que son de chip on board, que son altamente eficientes para la iluminación de gran intensidad también. Entonces, estos también los utilizamos en las pantallas. Entonces, ustedes no sé si han escuchado que hay pantallas LED, que hay pantallas AMOLED, que hay pantallas OLED. Entonces, eso depende de la composición de cada una de esta tecnología. Obviamente hay una de mayor gama y otra de menor gama. Por ejemplo, las pantallas LED normales. Si usted va y mira un televisor de, no sé, 50 pulgadas más o menos, está alrededor de 1.500.000 a 2 millones de pesos, dependiendo de la marca, dependiendo de la compañía. Si vemos, por ejemplo, un OLED, podría valer el doble o un AMOLED. Entonces el precio se va incrementando precisamente porque nos ofrece mayores prestaciones en el tema de la nitidez y en el tema de la mejor calidad de la imagen, el tema del rendimiento. Entonces ahí es donde entra nuestro criterio para mirar a ver si vale la pena eh, adquirir una pantalla de estas o no. Lo mismo pasa con las pantallas de los celulares, las pantallas de los computadores, algunas que ya vienen en 4K,
en una tecnología superior. Entonces uno mira a ver si le puede servir para lo que va a utilizar para el trabajo, para diversión, para entretenimiento, para lo que sea. Listo. Entonces esa era la primera parte, revisar cómo funcionan los LEDs, porque vamos a hacer acá un pequeño ejercicio con ellos. Entonces vamos a practicar la parte de el concepto de división de tensión. Vamos a practicar la parte de la protoboard, de cómo utilizarla. Vamos a practicar la parte de cómo medir la corriente y, y vamos a practicar también la ley de Ohm. Entonces, todos esos conceptos que ya hemos visto en sesiones pasadas para ir interiorizando, para ir practicándolos. Este modelo, por ejemplo, nos podría servir no solamente para hacer un montaje en una protoboard, sino también, por ejemplo, para hacer un cálculo de un cuadro de carga de, por ejemplo, de una casa, de una fábrica, donde yo diga, bueno, voy a hacer el diseño de mis conductores, voy a calcular el calibre de estos cables de acuerdo a la iluminación que yo tenga. Entonces, como vimos en las sesiones anteriores donde hacíamos resistencia equivalente, es lo mismo. Nosotros vamos a encontrar una resistencia sin importar el tamaño de mi modelo. Es decir, si yo tengo, por ejemplo, en una industria tres máquinas, tres llenadoras, por ejemplo, en una embotelladora, y necesito también poner una iluminación, yo simplemente lo reduzco a una sola resistencia. Miro cuánto va a ser esa carga, esa sumatoria, para yo calcular cuál es la corriente que va a pasar por acá. Entonces, si se han dado cuenta, siempre nosotros lo que estamos midiendo, lo que estamos calculando es la corriente. Porque la corriente me permite no solo calcular el diámetro de los conductores, sino también el tipo de protecciones que voy a usar. Y en aplicaciones, por ejemplo, industriales, también me permite ir a calcular el transformador, ir a calcular la subestación, ir a calcular la parte de los bancos de condensadores. Entonces, más adelante, cuando veamos lo de los condensadores, pues vamos a aterrizar estas ideas un poquito más claro, un poquito mejor. Listo, entonces, acá la idea es resolver este ejercicio. Acá me está pidiendo que conecte un LED a una fuente de 9 voltios y le ponga y calcule ese valor de esta resistencia. Eso es lo que me está pidiendo ahí. Entonces, hay unos LEDs en el mercado que vienen a esta tensión, estos de 3.7 voltios, pero la mayoría, los que nosotros utilizamos para estos efectos ilustrativos, vienen de 1.8 voltios. Entonces, acá vamos a sumar esa tensión y vamos a poner dos LEDs para que nos dé acá el cálculo. Entonces, vamos a mirar. Les voy a mostrar acá les voy a mostrar una cosa acá en el multisim, cómo vamos a hacer ese montaje. ¿Me confirman porfa si estamos viendo ahí la pantalla? La del multisim. Listo. Entonces vamos a ingresar acá la fuente de tensión, como siempre. Entonces vamos a buscar acá la que dice DC Power, que me quiere decir fuente de tensión directa, o lo que podríamos entender como una pila. Vamos a ingresar acá el LED
y vamos a mirar algunas de las particularidades que tiene. Entonces acá pues hay de algunos valores, de algunas configuraciones que vienen varios, pero vamos a utilizar el más común, este de acá, estos de acá. Entonces, como ustedes pueden ver en este software, él me da una información. Me dice que la tensión final de ese diodo es de 3.45 voltios, por ejemplo, el azul. El verde me dice que es de 2.13. Este que es como un color café me dice que es de 1.83 voltios. Este naranja es de 2.3. Entonces toda esa información cuando ustedes vayan a ir a comprar esto físicamente, entonces les da esa información se las da el fabricante. Vea, la corriente y la tensión. La corriente siempre va a ser de 20 miliamperios. 20 miliamperios. Listo, entonces ya con esta información vamos a poder resolver el ejercicio. Entonces, ¿cuál es la idea del ejercicio? Si ustedes vienen y miden acá la corriente, si ponen una pila de 9 voltios, que es lo que me está diciendo ahí en el ejemplo, si nosotros conectamos esto directamente a la pila, ¿qué va a pasar? Si conectamos el LED directo sin ponerle ninguna resistencia. Si el LED está diseñado para 2 voltios, como acabamos de ver, y la pila me está entregando 9, ¿qué podemos intuir que puede pasar? ¿Se quema? Se quema, ¿cierto? Entonces este software no me va a decir eso, no me va a decir que se quema. Ya vamos a mirar en el Tinkercad a ver qué pasa. Entonces ponemos acá la referencia a tierra. Ponemos acá a simular esto. Ya tenemos acá la simulación. Ponemos esto en función de corriente para que deje pasar la corriente y efectivamente pues acá se prende el LED. Él no dice que se quema ni nada. ¿Por qué? Porque este software está diseñado para ya personas que tienen alguna experiencia, que ya saben manejar, que ya entienden la parte de lo que sucede con la electricidad, entonces no va a pasar nada. Acá les quería mostrar esto, era para que verificáramos el valor del LED. Entonces acá nos habla de 2 voltios. Entonces estos LEDs van a trabajar con 2 voltios y 20 miliamperios. Entonces tengamos esos datos ahí en mente un momento. Entonces vamos a ir acá al Tinkercad, que ustedes saben que este es más visual, y vamos a conectar el mismo circuito y vamos a ver qué pasa. Entonces vamos a ingresar la fuente de poder, la que podemos encontrar pues en los laboratorios, en cualquier laboratorio de electricidad, por ejemplo en el del SENA tenemos estas fuentes allá. Vamos a ingresar la protoboard, ya sabemos cómo funciona, y vamos a ingresar el LED. Listo. Entonces vamos a conectarlo acá. Ya habíamos explicado también cómo funciona la protoboard. La idea era que ustedes pues le cacharrearan, lo miraran por un lado, lo miraran por el otro y trajeran las dudas acá. Volvemos a lo mismo del trabajo autónomo para que este tiempo que nosotros nos encontremos acá pues sea lo más productivo posible. La idea de la formación sincrónica es esa, que ustedes tengan un trabajo allá autodidacta y nos ofrezcan acá las dudas. Listo, entonces ponemos acá y vamos a conectarlo directo a ver qué pasa. Vamos a hacer acá el puente, lo que siempre hemos hecho, siguiendo los protocolos que nos dicen la teoría. Listo, conectamos eso ahí. Vamos a poner un interruptor también para que se vea un poquito más elaborado el circuito. Entonces pongámoslo por acá abajo a ver qué pasa. Listo. Entonces vamos a conectar.
La parte del cátodo, como estábamos viendo ahí en la presentación, es la parte negativa. Entonces la voy a conectar acá al negativo de la fuente. Entonces voy a hacer una conexión acá. La voy a hacer acá, voy a hacer un pequeño puentecito. Voy a dejar esto de negro. El cátodo siempre lo conectamos a la parte negativa. Eso es importante porque si lo conectamos al revés, pues no va a funcionar. Y la parte positiva, pues la vamos a conectar acá. La vamos a poner acá en el positivo, al interruptor. ¿Qué va a pasar ahí? Pues se va a quemar el LED, ¿cierto? Porque la fuente es de 9 voltios. Vamos a ponerla acá de 9 voltios, que era lo que me decía el ejercicio. Y el LED solamente me va a aguantar 2 voltios. Entonces, ¿qué va a pasar? Va a pasar mucha corriente. Entonces vamos a cerrar acá el circuito y efectivamente, como habíamos visto, este software está diseñado para personas que pues están en etapa de aprendizaje. Entonces es muchísimo más visual. Entonces vengo acá y leo las especificaciones que me dice ahí. Me dice la corriente a través del LED es de 1.14 amperios. O sea, prácticamente la resistencia del LED es muy pequeña. Mientras que el máximo absoluto es de 20 miliamperios. Entonces acá vamos a hacer un ejercicio muy sencillo. ¿Cuál es la idea? Ponerle una resistencia para que no se queme. Entonces los que han tenido siempre la curiosidad, em, la pregunta de que para qué son esas resistencias, precisamente para eso. Porque yo no puedo ir a cambiar el valor de las fuentes, a no ser que, bueno, esta sí es variable, pero en la mayoría de los casos, cuando ustedes compren una batería, pues la batería va a venir fija, usted no la va a poder cambiar. ¿Cuál es la forma de cambiarla? Ese valor, pues poniendo resistencias. Para eso son las resistencias. Entonces vamos a calcular el valor de esta resistencia para que pasen exactamente los 20 miliamperios por este LED. Vamos a ver, por ejemplo, que esta es de 1 kilo ohmio y miremos a ver qué pasa. Está pasando por el LED una corriente de 7.05 miliamperios, o sea, una corriente muy pequeña, menos de la mitad de la corriente nominal para la que fue diseñada este componente. Entonces está mal. Acá la idea pues no es hacerlo en ensayo y error, empezar a mirar cuál es el valor, sino ya nosotros ir a encontrar un valor concreto. Entonces eso es lo que vamos a hacer acá en este ejemplo. Entonces pongamos atención acá en esta parte. Tenemos la ecuación que habíamos estudiado la vez pasada, simplemente es hacer una suma. ¿Ve? ¿Qué vamos a sumar? Las tensiones. Entonces acá este es el concepto de división de tensión. Entonces la tensión total va a ser igual a la tensión que hay en la resistencia, es decir, acá la tensión de la fuente tiene que ser igual a la tensión que hay acá en la resistencia más la tensión que hay en el diodo o en el LED. Entonces, esta tensión del LED es de 2 voltios. Entonces, ¿cuál sería la tensión acá en la resistencia? ¿De cuánto es la tensión en la resistencia? Sin mirar la fórmula. Si en la fuente tenemos una tensión de 9 voltios y acá tenemos una tensión de 2, ¿de cuánto es esta tensión de acá? ¿De 2? 9, profe. Perdón, de 7. De 7, sí, de 7. ¿Sí? ¿Para todos es claro? Vea, tenemos acá en la fuente 9 y acá tenemos una cantidad de tensión de 2. ¿De dónde sacamos esta de 2? El fabricante me la tiene que decir. Cuando ustedes compren los elementos, allá le dan esa información. Ahí esos elementos vienen con un datasheet, una hoja de datos. Entonces es importante porque no solamente aplica para un LED. Si usted va y compra un motor para su empresa, él le tiene que decir
todas las especificaciones. Le tiene que decir de cuántos caballos es, qué guardamotor va a utilizar, cuánta temperatura aguanta, todo eso hay que entenderlo. Entonces acá el LED me va a decir, yo trabajo a 2 voltios y a 20 miliamperios. Entonces usted hace su diseño acá para que no se le queme. Entonces volvemos a lo mismo, no aplica solamente para los LEDs, aplica para cualquier elemento eléctrico o electrónico. Entonces para todos es claro que acá hay 7 voltios. Listo, creo que sí. Entonces vea, eso es lo que hicimos acá, vea, 9 voltios. Despejamos acá la tensión de la resistencia. Decíamos que la tensión total, vea, es de 9 voltios menos la tensión del LED, que es de 2 voltios, 7 voltios. Sencillo. Entonces, ahora ¿qué conocemos? Pues ya conocemos la tensión que hay en esa resistencia, que es de 7 voltios, y conocemos la corriente que va a pasar con el circuito, que también me la dio el fabricante. Me dijo que es de 20 miliamperios. ¿Cómo se llama esta fórmula? Esta fórmula de acá, ¿cómo se llama? Ley de Ohm. Esa es la ley de Ohm. Tenemos que aprendérnosla. Uno de los objetivos del curso es aprendernos la ley de Ohm y la ley de Watt. Entonces ya llevamos con estas 7 sesiones hablando de la ley de Ohm. Vean, siempre la utilizamos. Dividimos los 7 voltios entre la corriente, que es de 20 miliamperios. Hacemos esta división ahí en la calculadora. Ya ustedes descargaron ahí la calculadora en su celular. Entonces van a verificar que les da este número acá, 350 ohmios. Entonces, ¿qué fue lo que hicimos ahí? Calcular de manera exacta cuál es la resistencia indicada para esa configuración, para saber cuánta, sabiendo el valor de la fuente y el valor del LED, calcular el valor de la resistencia, 350 ohmios. ¿Cuál es el siguiente paso? Venir acá a la tabla comercial y mirar si esa resistencia existe, ese valor existe físicamente. Entonces miramos acá. Entonces tenemos 330, es la que más se acerca, o 390. ¿Cuál de estas le pondrían ustedes? ¿La de 330 o la de 390? 390, es la más cerquita. Yasmín, ¿cierto? Sí, profe. Yasmín, sí, 390. ¿Sí? ¿Están todos de acuerdo? Debe estar más cerca de 350, sería 300, o sea, no, 330, 350, no, está más 20, lejos a 40. 390, Sí, porque estaría a 330. 40 ohmios. Sí, en cambio está 20, entonces 330. 330. 330. Entre más protegido, mejor. Entre más alta la resistencia, que más protegido, ¿no? ¿Quién habla ahí de último? Perdón. Faber. Sí, Faber. La respuesta de Faber es la correcta. Entonces, si yo le pongo la de 330, que es la que está numéricamente está más cerca, ¿cierto? Es una resistencia que más pequeña. Al ser la resistencia más pequeña, ¿qué va a pasar? ¿Más corriente o menos corriente? Menos. Más corriente. Más corriente, profe. Claro, más corriente. Si Más yo pongo una corriente. resistencia más pequeña, va a pasar más corriente. Si va a pasar más corriente, es posible que se me dañe el LED. No lo sabemos. Vamos a mirarlo. Si yo le pongo la de 390, que fue lo que nos sugirió ahí Faber, es posible que mi equipo no funcione como debería, pero tampoco se va a dañar, porque no va a tener una sobrecorriente. Entonces miremos, pongámosle ambas a ver qué pasa. Entonces para eso son los simuladores también, para mirar ese tipo de cosas. Entonces vamos a ponerle acá primero la de 330, a ver qué pasa. Iniciamos la simulación, listo, ya está prendido el LED y él me da una alerta. Entonces me dice, la corriente a través del LED es de 21 miliamperios. Entonces el cálculo que hicimos sí está bastante cerca, ¿no? O sea, no estamos hablando cosas descabelladas.
teníamos que encontrar un valor cercano a los 20 miliamperios y efectivamente estamos cerca. Pero no estamos exactos porque nos había dicho el cálculo teórico que es de 350 y le pusimos una de 330. Deja pasar más corriente. Y el LED me dice, la corriente a través del LED es de 21 miliamperios, mientras que el máximo recomendado es de 20 miliamperios. O sea, cuando dice máximo recomendado, también es sinónimo cuando nos dicen en las etiquetas, nos dicen corriente nominal. Entonces es de 20 miliamperios. Se podría reducir la vida útil del LED. Y esto efectivamente, pues sí pasa en la realidad. Por ejemplo, pasa mucho en la iluminación de los vehículos, que a veces vienen con esta iluminación vieja, esta iluminación halógena, y usted quiere ponerle su LED. Va allá donde el eléctrico, le ponen su LED y le funciona 2, 3 meses, y ya le toca después ir por garantía. Es por este tema, vean. Porque estos elementos, algunos, pues son muy sensibles a la corriente. Así sea un miliamperio, lo empieza a disminuir la vida útil. Entonces ahí en el momento funciona, le puede durar un tiempo, un año le podría durar, pero al año ya se le quema por este tipo de cosas. Entonces, eh, ustedes como diseñadores, nosotros como diseñadores, pues como conocemos toda la teoría, conocemos todos los principios, sabemos cómo funciona esto, pues vamos y le ponemos la de 390 y miramos a ver qué pasa. Ya con la de 390, estamos hablando de valores comerciales, ¿no? Que nosotros encontramos en las tiendas. La corriente va a ser más pequeña. Entonces ahí ya el LED no se va a dañar, pero tampoco va a alumbrar lo que es. Entonces usted tampoco va a disfrutar de su luz como es porque usted está pagando por algo para disfrutarlo. Entonces está lejos todavía. Entonces la idea es que usted venga acá a esta tabla y complete los 350 de alguna forma. Hay varias formas ahí. Alguien diría, le pongo 3 de 100 y una de 51, algo así. O 3 de 100 y 5 de 10. Ya está gastando ahí dinero porque son 5 resistencias. ¿Qué otra configuración pueden ver ustedes acá? La de 332 de 10. Una de 330 y dos de 10 podría ser. Hagamos esa. ¿Alguien tiene alguna otra sugerencia para completar los 350 ahí? Hagamos esa. Pongamos la de... ¿Cómo fue que me dijeron? Ya se me olvidó. Una de 332 de 10. Una de 332 de 10, listo. Entonces vamos a desconectar acá un momento esta. Y vamos a poner 3 resistencias. ¿Las conectamos cómo? ¿Cómo las conectamos? En serie, ¿cierto? Hay que tener ese concepto claro, porque si voy y las conecto en paralelo, no me va a funcionar. Entonces, por eso es que es importante todos estos que tengamos claro todos estos conceptos. Listo, ahí quedó, vea. Ahora le cambiamos los valores. Ponemos esta de 330. Ponemos esta de 10 ohmios. Y esta otra también de 10 ohmios. Entonces, ¿nosotros qué vamos a hacer como diseñadores? Para eso existen las herramientas de medición. Entonces, usted va y mide su resistencia equivalente. ¿Cómo la va a medir? La va a medir acá en paralelo. ¿Y cómo más la va a medir? Cambiando acá la función del multímetro y con el circuito desenergizado. Si usted energiza esto, lo vamos a hacer acá. Si usted energiza esto, este va al negativo. Si usted energiza el circuito,
¿qué lectura le va a dar? Le va a dar error y se va a quemar el LED. ¿Esto pasa? Evidentemente pasa. ¿Por qué? Porque la corriente se va a ir por el multímetro, va a dañar el multímetro y va a dañar el, el LED. Entonces, cuidado con esas cosas. Eso ya lo revisamos ahí en las presentaciones. Habíamos dicho que todas estas cosas tienen sus protocolos y tienen su principio de ser. Entonces, no solamente aplica para estos pequeños circuitos, sino también para tableros allá industriales, que usted vaya y se le ocurre medir la resistencia y la va a medir con el circuito energizado, va a provocar allá cosas de daño de equipos o de lesiones de alguna de los operarios, de los trabajadores que estén allá haciendo esas mediciones. Por eso es tan importante conocer el tema de cómo hacer las mediciones y saber qué es lo que estoy midiendo. Entonces desenergizo acá mi circuito, hago mi medición, verifico que son los 350 ohmios que yo necesito. Ahora sí, desconecto el multímetro para que no se vaya a dañar y verifico que las conexiones pues estén bien hechas. Esto está en serie, vean. Viene acá por el lado positivo, entra al diodo por el ánodo, que es la parte positiva, como acabamos de ver ahí en la presentación. Sigue el camino de la resistencia y se cierra a la parte negativa. Eso es lo que hay que hacer. Entonces lo energizamos y ya ahí está funcionando como tiene que funcionar. Entonces ya lo que habíamos dicho de los 20 miliamperios, pues ya estamos muy cerca. Ya podemos decir que lo podemos dejar así, 19.8 miliamperios es muchísimo más cerca. Podríamos decir, aproximarlo a los 20 miliamperios. ¿Por qué no a los 20 miliamperios acá exactos? Porque no Porque se hay pierde. resistencia que tenga la medida exacta. ¿Por qué, Yasmin? Porque no existe la resistencia que tenga la medida exacta. No, pero este sí, esa podría ser en la vida, si estuviéramos en la vida real, esa sería una buena respuesta. No sería exacta esto. Pero acá en este caso ya la medimos y si nos dio exacto. Entonces no es por eso. Pero sí tienes razón. Si lo estuviéramos haciendo en el laboratorio, esto no me va a dar exacto. Porque te acuerdas cuando hablamos de las resistencias que ellas tienen una tolerancia. Sí, y también creo que tienen un desgaste, algo así. Eh, no tanto desgaste, sino dos resistencias no son exactamente iguales. Por ejemplo, estas dos son de 10, sí, pero si tú vas y las mides físicamente, una puede medir 10.1 y la otra puede medir, por ejemplo, 9.9, algo así, cosas así. Entonces no van a ser exactas. Acá no nos da exacto porque si nosotros vamos y medimos acá la tensión en el LED, la tensión acuérdese que sí la podemos hacer con el circuito energizado. Entonces volvemos a lo mismo de la parte de la seguridad. Por ejemplo, los señores que trabajan allá en la parte de la distribución de alta tensión, ellos tienen que obligatoriamente trabajar con el circuito energizado porque no pueden suspender el fluido eléctrico de, por ejemplo, un barrio. Entonces ellos tienen que hacer esos trabajos ahí en vivo, con la línea viva. Entonces los protocolos de seguridad son diferentes. Ya al final del curso vamos a tratar eso con detalle. Listo. Pero tenemos que entender esto de acá. Habíamos hecho el cálculo teórico de 2.0, ¿cierto? O sea, de 2 voltios cerrados. Y acá, mira, físicamente el LED no es de 2.0, sino de 2.08. Entonces nos tocaría ir a revisar y hacer el cálculo con esta tensión de acá. Entonces ahorita lo hacemos cuando volvamos del descanso. Nos vemos a las 9:10, porque ya se nos va a colgar acá la llamada. Entonces, para que asimilemos esto un poquito y no nos saturemos tanto. Entonces, ya cuando volvamos,
revisamos las preguntas que vayan surgiendo. Listo, ¿me confirman por favor si están viendo en mi pantalla? Listo, gracias, Yasmin. Listo, miremos a ver. Teníamos que la tensión total del LED no era de 2 voltios, sino de 2,08. Entonces, ¿qué deberíamos hacer nosotros? Pues ir a mirar y hacer el cálculo acá, ya no con 2, sino con 2,08. ¿Cómo nos afectaría esto? ¿O cómo solucionaría el problema? Entonces, miramos acá. Entonces, acá sería 9 voltios menos 2,08, ¿cierto? ¿Cuánto nos daría eso? Haciéndolo rápidamente ahí en la calculadora. Pues lo voy a hacer acá. Ustedes después lo hacen con calma. Me dio 1108. 6.92 voltios. 6,92. Hay que restarlo, Yasmin. Tú lo sumaste. Réstalo. Ok. Ahora tomamos ese 6,92 y lo dividimos entre 20 miliamperios, que esa corriente sí no puede fallar. Esa sí es 300, la... Sí, para ver 300, cuánto le dio. 346. 346 a Cristian. Ujú. Señor, Hablemos de un carro que funciona con una batería de 12. ¿Qué pasa si yo le conecto 100 LEDs? O sea, si me alcanza la batería para los 100 o... ¿cuánto depende del LED? Si vamos a conectar 100 LED de estos, tendríamos que multiplicar 100 por 2 aproximadamente, ¿sí? Que sería 200. ¿200 qué? 200 voltios. voltios. ¿Y la batería es de cuántos voltios? De 12. De 12. Entonces probablemente la corriente va a ser muy pequeña. ¿De cuánto sería la corriente? Muy pequeña. Prácticamente no alumbraría. ¿Sí? Entonces Ok. para eso nos sirve todo este tema, para hacer esos cálculos, esas dimensiones. Listo, continuamos acá. Y nos da ¿cuánto fue que me dijo Cristian? 346, profe. Listo, 346. Entonces volvemos a la tabla y buscamos acá 346. A ver en qué configuración se puede hacer. Poner esta de 330 y una de 15, ¿cierto? Para que nos dé 345. Sería lo más lógico. Pongámosla así, 330 y una de 15. A ver si mejora. Entonces voy a quitar esta de acá. Voy a quitar este cable de acá. Esta ya es de 330 y vamos a poner esta de 15 ohmios. Y voy a conectar este acá al negativo. Lo voy a poner de negro. $20.1 miliamperios. Ahí nos pasamos. Pero ya estamos muy cerca. Entonces volvemos a la tabla. Ya esto es por tema de exactitud, ¿no? Hay algunos equipos que sí toca así exactos. Una obviamente no va a hacer esto porque ya hay unos equipos más sofisticados como los reguladores de tensión, donde nosotros utilizamos reguladores de tensión en equipos muy costosos. ¿Como qué equipos? Por ejemplo, los equipos hospitalarios, ellos son muy estrictos con la parte de la tensión.
cualquier variación de la tensión pueden sufrir algún daño o pueden ocasionar, como estamos hablando de vidas humanas, estamos hablando allá con pacientes. Entonces, todos estos equipos hospitalarios, por norma, tienen que tener un regulador de tensión. Entonces, es lo mismo que nosotros estamos haciendo acá, pues de manera un poquito más burda, pero es el mismo principio. Sí, Jesús. Profe, esos son los que llamamos tableros aislados. El tablero, no, ese es otro concepto, el del aislamiento. Que tiene un transformador en la parte de arriba y de ahí para abajo se están todos los breakers termomagnéticos. Pero Yo el tema lo, del aislamiento es diferente al tema de la regulación de la tensión. ya, que esos tableros son para las UCIs. Sí, señor. Eso tiene unas configuraciones especiales, porque usted sabe que en Sí, los hospitales es delicado el tema por lo que es para pacientes, ¿no? Para pacientes ya en estado muy delicado. yo armé uno en Montería, en la clínica Montería, de esos, un tablero aislado. Listo, ¿y cómo fue ese montaje? Cuéntenos un poquito de eso. Eso fue en el 2019 cuando hice un curso del SENA, pero no un curso, un examen un examen de competencia laboral, lo estaba exigiendo la empresa donde estaba. Entonces, de práctica, tuve que armar un tablero aislado, colocarle todos los circuitos y breakers. Entre ellos, por eso le cuento que tiene un transformador en la parte de arriba, un tablero totalmente diferente a lo que normalmente vemos. Es un tablero muy grande, amplio. El transformador vibra cuando se enciende, el transformador vibra, tiene vibración siempre un poco. Y es una experiencia muy buena porque es algo diferente, ¿sí? No es normal armar un tablero de eso así nomás. ¿Y No cuál era la cualquiera, función pues. del transformador? Regular la tensión, así como usted nos está diciendo, que, la, Ah, ok, sí. o sea, que no tenga picos de Sí, lo que ningún su merced me sentido. está. Sí, 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 ya lo entendí ahora sí. Lo que pasa es que el transformador cumple esa función también. El transformador que ustedes conocen, el que está ahí en el poste, es uno que nos sirve para bajar la tensión. La que viene de 11.400 voltios, la transformamos a 120. Esa es una de las funciones. Otra función es la que nos está contando acá el compañero, que no hace cambio de tensión, sino hace es una estabilización. Él estabiliza la tensión para que no hayan esos picos. Pero yo le estoy hablando, el regulador es aparte, es otro equipo aparte. Ambos cumplen la misma función, pero yo me estaba refiriendo ahora a otro tipo de equipo, parecido al que ustedes tienen, por ejemplo, ¿se acuerdan del regulador que venían en los computadores viejos de torre? Sí, señor, yo tengo Ese es, uno. ese es uno, ese es otro tipo de regulador, o el que uno compra por ejemplo, para el televisor o para el equipo de sonido. Es diferente a ese Profe, transformador que usted está diciendo, pero cumple la misma función. la UPS también cumple esa función. La La UPS. UPS lo que hace es almacenar energía, ¿no? Sí, pero como usted sabe que pues, esa corriente que sale de la UPS se usa para los equipos como computadores, precisamente, para que no hayan picos. Y en caso de que se va la tensión, se va la energía eléctrica, ellos guardan pues, corriente en unas baterías para que esos equipos no pierdan la información cuando pues, se vaya precisamente la corriente eléctrica. Hay un espacio para apagarlos o que en su efecto encienda la planta o sí, la planta o el motor electrógeno. Sí, claro, porque eso es automático. Y sí, lo que su merced dice es verdad, la UPS se utiliza más para la parte de la información, aunque hay otros Sí, equipos que es para la parte de potencia, ¿no? Porque tampoco podemos perder potencia. No solamente la información es importante, sino la parte de la potencia también. sí señor.
Listo, El gracias, equipo, Jesús. bueno, señor, bueno, ok. No, sí, continúa. Si tiene más que decir, continúe. No, o sea, es en algunos casos donde el grupo estrógeno tiene que entrar de una vez. Por ejemplo, una olímpica, ¿qué tal que se va el fluido eléctrico y el grupo electrógeno no entra? Pues eso se formaría un caos ahí, porque usted sabe, en una olímpica, un sábado lleno de gente y se va el fluido eléctrico, pues eso queda oscuro y imagínense qué puede pasar. Entonces, Exactamente. hay partes donde el fluido no puede faltar. Si se va el fluido, tiene que entrar el grupo electrógeno, pues casi que inmediato, más sin esperar. Y Sí, hay señor. partes donde esperan unos segundos o un minuto máximo, y entonces ahí sí entra el grupo electrógeno. En caso de que el fluido eléctrico ingrese o se vaya y regrese al instante, ¿no? Eso Sí, es lo que señor. quería anotar. Listo, Jesús. Gracias ahí por su aporte. Listo, Gracias por el espacio. listo. Continuemos acá con el análisis del circuito. Ya lo tenemos acá pues bastante cerca. Habíamos dicho que teóricamente era de 146. Pusimos una más pequeña, entonces obviamente está pasando más, más corriente. Entonces estábamos hablando de la exactitud. Entonces vamos a buscar algo más exacto. Podríamos también decir poner una de 330 y la de 15 serían 345, ¿sí? Fue lo que dijimos. Entonces ponerle la de 18 para que queden 348 y mirar a ver si ya aceptamos ese error. Entonces pasamos esta de 15 a 18. Ya el error quedó pero por debajo, que es lo ideal, ¿cierto? Para que la corriente no esté por encima. 19.9. Yo creo que eso ya es bastante admisible, ¿cierto? 19.9 miliamperios. Entonces, sí, como diseñadores, ustedes van a tener acá pues el criterio de hacer estas configuraciones y de mirar cómo es las diferentes formas de hacer lo mismo. No sé si hay alguna duda de cómo conectamos esto, cómo medimos la tensión, cómo medimos la corriente, cómo conectamos acá este interruptor. ¿Está todo claro o hay alguien que tenga alguna duda? Listo, parece que no. Entonces vamos a volver acá a la presentación y vamos a hacer el último ejercicio, ya para irnos. Entonces vamos a hacer este acá. Nos dice, encontrar el valor de la resistencia para la conexión de 3 LEDs de 20 miliamperios y 2 voltios conectados en serie alimentados por una fuente de 12 voltios. Entonces son 3 LEDs, van a ir conectados en serie y cada uno y la fuente de alimentación es de 12 voltios. Entonces, ¿qué es lo primero que hacemos? Pues sería hacer el cálculo teórico. Vamos a conectar acá. Bueno, vamos a dejar esto así como está. Vamos a quitar un momento esto. Y vamos a añadir 3 LEDs. Entonces, ¿cómo lo conectamos? Tenemos que conectarlos en serie, ¿cierto? Acá le podemos cambiar el color al LED. Vamos a poner uno azul y vamos a poner uno de otro color. El color a este, amarillo. Listo, entonces ahí tenemos los 3 LEDs. Cada uno va a ser de 2 voltios. ¿Cuál es la idea? Calcular el valor de la resistencia para que esos LEDs no se quemen. ¿Cuál va a ser la caída de tensión en los LEDs? 6. Según lo que me dice acá, cada LED es de 2 voltios. Entonces efectivamente tenemos 6 voltios, ¿cierto? ¿Sí? ¿Todos estamos de acuerdo?
6 voltios. Sí, de 6 voltios. Listo, vamos a copiar acá rápidamente estas ecuaciones para que nos sirvan acá para hacer el nuevo cálculo. Utilizar la ley de Ohm, ¿no? Entonces tenemos acá 12 voltios. Hagámoslo exacto con no con los 2 voltios, sino habíamos dicho que cada uno es de 2.08, ¿cierto? 2.08, sí. Entonces multipliquemos ese número por 3, 6.24. 6.24. 6.24 es la caída de tensión acá. Entonces, ¿cuál sería la caída de tensión en la resistencia? Si la fuente es de 12. De Sí, todos vamos a la par. Estamos acá en 5.70. este pedazo, vea. Estamos haciendo este pedazo. Este pedazo de acá. 576. 5.76, exacto. Para todos es claro que no se me Pregunto, pierda nadie. ¿sería negativo? Porque 6 menos 12 menos 5.76 o está mal, lo hice. Listo, entonces mira, Yasmín. La fuente es de 12, ¿cierto? Sí, Y dijimos que la caída de tensión en la resistencia, en los LEDs es de 6.24. ¿Sí? ¿Todos claros de dónde salió ese sí, 624? Sí. sí. Ahora resta ese número en la calculadora. A ver cuánto te da. Me dio menos 5.76. No te puede dar negativo. O sea, tengo que colocar primero 12 Sí, 12, mira. 12 positivo menos 6.24. menos 6.24. 5.76. 5.76. ¿Eso qué es? ¿Qué valor es el que acabamos de hallar ahí? De la resistencia. No, ¿Es de la qué? Es el valor de la resistencia de la conexión. es Valor, resistencia es la I y la I no sé qué es. la I es corriente. Atención. Ojo con eso porque la idea de este curso es que salgamos entendiendo qué es corriente, qué es resistencia y qué es tensión. Y Entonces, que sepamos medirla. resistencia, Resistencia, corriente. corriente, tensión y potencia. Ese es el objetivo de este curso. Ujú. Y lo hemos analizado en diferentes contextos. Listo. Sí. La corriente sí es la misma, ¿cierto? Hagamos esta división ahí, porfa. 5.76 dividido 20 miliamperios. 288. 5.56 dividido entre 20. ¿Cuánto? Entre 20, pero miliamperios. 0.270. Sí. Acuérdense en 270. que cómo meter esta información a la calculadora. Miliamperios. $2.88. Listo. Ya tenemos dos respuestas iguales. ¿Sí te dio igual, Yasmín? Sí, me dio, o sea, 0.288. Se le quita el 0 y se deja el 288, ¿verdad? No, ahí lo hiciste mal, porque tienes que ingresar ese valor tal como está ahí, 5.76 Sí. dividido, Entre 20, escribes 20, 20, hay una tecla ahí en la calculadora que se llama exponente, que 5.76. está abajo en la parte inferior derecha. Le das ahí en exponente y escribes, ahí te sale un 10 por 10, Ah, ok, ya. por 10 a la menos 3, Salió porque la E. mili, acuérdate que es a la menos 3. Me salió la E. Exponente y colocó 10. No, Es que yo no me acuerdo si cuando le había das la palabra. exponente, sale ahí el 10. No sé. O No, profe, no. también puede hacer, qué pena que lo interrumpa, el 576 dividido, corchete, 20 sobre 1000, cierra corchete. También lo puede hacer así, como lo está diciendo el compañero. Como tú lo veas más cómodo. Yo lo veo más cómodo con la letra exponente porque para eso es. Para eso se la inventaron. Sí, pero no sé, es que esta calculadora es, no sé, ahí como... Bueno, listo. Ya no nos quedemos acá en esto. Ya ahorita miramos.
Entonces, ya verificamos que es 288 ohmios. Ojo también con las unidades, ohmios. Entonces, vamos y buscamos en la tabla a ver si esa resistencia existe. Véala, ahí nos da apenas 270 y una de 18. ¿Sí está claro? 270 y la de 18. 288. Entonces, vamos acá y ingresamos la resistencia. Las ponemos en serie. Pilas también con esa conexión. Entonces decimos que esta es de 270 ohmios y esta es de 18 ohmios. Y la fuente habíamos dicho que era de 12. Listo. Iniciamos la simulación. Acá me faltó poner los puentes de los diodos, ve. Esto estaba desconectado. Entonces unimos el ánodo con el cátodo. O sea, positivo con negativo, como lo que hacíamos con las baterías. Lo mismo acá. Listo, ahí ya quedó. $20 miliamperios exactos, mira, porque hicimos el cálculo tal cual. Acá me dice, la corriente a través del LED es de 20 miliamperios, mientras que el máximo recomendado es de 20 miliamperios. Se podría reducir la vida útil del LED. Ahí ya sí ve, el software tiene un error, porque está diciendo una cosa y en el siguiente renglón dice otra. ¿Sí, Wilson? Profe, una preguntita. Señor. Por ejemplo, cuando uno va a manejar una cinta LED, que hay que meter un adaptador. ¿Ese adaptador varía el voltaje o siempre va a ser el mismo o se puede manejar el mismo? El adaptador hay de diferentes tipos, ¿cierto? Sí. Hay uno que hace la función de como un potenciómetro. Sí. El potenciómetro es una resistencia variable. Pero, o sea, Y, hay cintas que, y por la ejemplo, otra función del adaptador es precisamente lo que hace, por ejemplo, el adaptador del computador, el adaptador del celular. Convertir la tensión alterna que está en la pared, que está en los 110 voltios que medimos ahí en la toma, convertirlos a 12 voltios, a 9 voltios, a lo que sea que esté diseñado. Entonces hay unas cintas que ya vienen, que no hay que hacerle nada porque eso ya está calculado. listo, profe. O sea, pero un adaptador es lo mismo que una fuente. El adaptador lo que pasa es que hace dos cosas. El adaptador convierte la tensión alterna que viene allá del enchufe y la convierte en tensión directa. Esa es una función. Y la siguiente función es bajar la tensión, que viene 120 y la pasa generalmente a 12 o a 9 voltios. Si usted va y mira el adaptador de su celular, probablemente es de 5 voltios, de 9 voltios o de 12 voltios. Ese es un Listo. adaptador. Listo. Muchas gracias, profe. Muy amable. Listo, con gusto. Listo, entonces acá vimos que nos dio exactico los 20 miliamperios, quedamos contentos, nos funcionó los LEDs, hicimos todo como era, nos dio la parte teórica, la parte simulada, todo como nosotros queríamos que hiciera. Les voy a mostrar acá, ya que hablamos del potenciómetro, esto es un potenciómetro, esto de acá. Entonces lo vamos a poner del orden de los 300 ohmios. Entonces, ¿cómo se conecta esto? Lo conectamos igual que como conectamos este interruptor. Él tiene un común y una terminal, lo mismo acá. Tiene una parte común. Entonces, ustedes acá, ¿qué es lo que pueden hacer?
variar el valor de la resistencia. Entonces esto es una resistencia interna. Entonces acá iniciamos la simulación y ustedes pueden ir subiéndole acá la resistencia a esto, bajándolo. ¿Sí? Ahí se estalla. Entonces ustedes acá la pueden calibrar. ¿Ve? Eso es lo que se hace, por ejemplo, en un radio. En un radio, cuando usted sintoniza, estás jugando con un potenciómetro. Usted le mueve y la configuración allá, el circuito RL, porque estamos hablando de condensadores, RLC, estamos hablando de condensadores, bobinas y resistencias. Entonces usted lo sintoniza, él hace la función de filtro con el transistor y sintoniza determinada emisora. Eso es lo que hace un... Estamos hablando de estos radios, pues, de estos radios viejos, porque eso ya pues no funciona así. Funciona de la misma manera, pero a una escala muchísimo más pequeña, dentro de una pastilla electrónica. Entonces, vea, ustedes le pueden cambiar acá el valor a la resistencia para que pase más corriente. Acá, por ejemplo, el LED no se estalla hasta llegar, por ejemplo, hasta donde, miren. ¿Sí? Ustedes pueden jugar con todo esto. Ya 138 miliamperios ya lo quema. Aguanta, vea, 97 miliamperios, más o menos. 108 miliamperios. Entonces, ustedes como curiosos de la electricidad, si estuviéramos haciendo pues un trabajo más detallado, más investigativo, digamos, haciendo el estudio de este software, ahí en el informe podríamos poner cosas como estas. También el tema de la presentación de los trabajos, de la presentación de los informes, pues es importante la pulcritud, la limpieza, la puntualidad, todo eso. ¿Listo? ¿Alguna duda de lo que hicimos hoy? ¿De cómo hicimos estas conexiones? Vamos a quitar esto, porque pues no es el objetivo. El objetivo era mirar el tema de las resistencias. ¿Alguien tiene alguna duda de lo que hicimos? ¿Todo quedó más o menos claro? Este creo que está sobrando ahí. Y este también. Listo. ¿Alguna duda de lo que hicimos hoy? Profe, el bombillo Señora. puede quedar, o sea, la resistencia está ahí, pero el bombillo está arriba y abajo los otros dos, digamos como abajo. ¿Eso ahí sigue el serie? ¿El No circuito te en serie? entendí la pregunta, Yasmín. Es que su merced acaba de colocar ahí la resistencia, ¿sí? Y el Sí. bombillo LED lo subió, está en la parte de arriba, ahí. Ajá. Los otros están abajo con la resistencia. ¿Él no afecta o sí afecta, digamos, el circuito en serie ahí o no? No, ¿te acuerdas que habíamos dicho que acá, por ejemplo, el punto 13 o el punto 12, mira, ahí te alumbra, ¿sí ves? Es el mismo punto. Entonces, si yo lo pongo acá, por ejemplo, o lo pongo acá, o lo pongo acá, o lo pongo acá, o lo pongo acá, es lo mismo. No importa. Esto lo puedo poner, por ejemplo, ahí. No va a importar. ¿Sí me hago entender? Sí, 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 sí. Sí, o sea, Listo. toda, digamos, la fila tiene, la columna, la fila tiene siempre energía, digámoslo así. Exactamente. Está conectada en serie. Es el mismo punto. Sino que ahorita no me acuerdo Ok. cómo fue que conectamos esto acá. Entonces la idea es que le cacharres a esto, que tú saques ahí tus propias conclusiones, porque si nos quedamos con lo que yo hago acá, o con lo que los compañeros nos ayudaron, porque obviamente ellos ya tienen una experiencia, ya saben cómo es esta cosa, pues lo hacen fácil.
pero hay otras personas que nunca han hecho un montaje de esto, pues están, ¿cómo? Pues toca ir a mirar, toca ir a analizarlo, toca ir a armarlo, desarmarlo, hacerlo muchas veces. Bueno, acá no sé por qué. ¿Cuál era el este? Los valores, se me olvidó. Do- ¿330 y qué? 270 y 18, profe. Gracias. 270 y 18. Listo, ahí está bien. Ahí están los 20 miliamperios. Entonces, para que revisen la grabación, que se tomen el tiempo de hacerlo. Hoy es viernes, nos vemos el lunes, entonces tienen sábado, domingo, lunes, que le dediquen por lo menos una horita a volver a hacer esto. Entonces, para que no quede esto tan en el limbo. Entonces, mira, por ejemplo acá podemos cambiar la posición de los LEDs y no va a pasar nada, ¿sí ves, Yasmín? Sí, sí, Porque es el sí. mismo punto, ¿sí ves? Sí, sí, Otra sí. cosa, mira, por ejemplo, para utilizar acá la parte del puente. Entonces, puedo quitar este de acá y conectarlo acá abajo. Eso también se puede hacer. Cada cabeza es un mundo, ¿sí ves? Sí, sí. Cositas como esas, pues puedes ir practicándolas, entendiendo este concepto. Sí, Faber, Dije, señor. cuando hablamos de paralelo, no hay caída de tensión, ¿cierto? O sea, digamos que una fuente y alimente varios bombillos en paralelo. En paralelo hablamos es de división de corriente. Cuando estamos acá en serie, como en este caso, hablamos de división de tensión. En paralelo siempre dividimos la corriente y en serie dividimos la tensión. Desde el punto de vista estrictamente teórico, obviamente ya cuando estamos hablando, por ejemplo, de transmisión de potencia, la distancia sí va a influir en las pérdidas así es en paralelo, van a haber unas pérdidas ahí, pero para estos casos no, para este caso tan pequeño no. Listo, entonces yo creo que ya con esto ya tienen material ahí para que puedan estudiar. Entonces la idea es em, que lo traten de hacer ustedes y si tienen alguna duda, la escriban ahí en el chat. Pero pues si no trabajan, si no hacen el montaje, pues no van a salir dudas. Si no salen dudas, pues no sabemos si quedó entendido o no quedó entendido. ¿Listo? Entonces espero que les haya gustado. Gracias por la participación. Voy a llamar lista acá rápidamente para ya irnos a descansar. Carlos Bastidas, Yasmín Castellanos. Aquí, profe. Bueno, Yasmín, en conclusión, bien. Sí, falta práctica. Sí, sí, me tengo es que memorizar bien la fórmula, digamos, es lo que me siento como frustrada, es con la bendita fórmula. Del resto, entiendo un poco del tema eléctrico, pues lo asocio con lo que hago o con lo que uno tiene, por ejemplo, el estabilizador y eso que uno mira así cosas, entonces como que yo, como que acepto o recibo esa información, pero Ok, la fórmula es la que me tiene de fastidiar, pero me toca aprendérmela. sí, es simplemente la corriente es igual a la tensión sobre la resistencia. Eso es, solo tres parámetros. Entonces, para que la practiques. Sí, sí, listo, profe, gracias. Listo, con gusto. Cristian Orlando, Presente, profe. creo que bastante bien, ¿cierto, Cristian? No hay Sí, nada que eso. sí, señor, sí. Listo, gracias. Vale, profe, gracias. Brian José Corpas, Angélica Gutiérrez. Angélica sí como que estaba conectada en la primera parte. Kevin Hernández,
Presente, profe. ¿Cómo le fue, Wilmar? Bien, profe. La verdad, bien. Ahí le estaba cacharreando ahí en el computador mientras tanto, mientras usted daba la explicación. Y bien. Sí, gracias a Dios, ya bien. Ahí encontré también otro tipo de LED. Iba a probarlos a ver. Sí, esto es de cacharrearle. Acá, como les digo, no nos podemos quedar porque el tiempo no nos da. Entonces, la idea Sí, es que sí, ustedes señor. vayan y autónomamente jueguen con el software. Listo, me Yo voy avisa a cualquier ver. duda que tenga. Listo, profe. Listo, con gusto. Jesús Miguel. Presente, profe. Listo, creo que también bastante claro esto, ¿cierto? No creo que haya ninguna duda ahí. Sí, pues las dudas ya son acá en la cómo llevarlo a macro, a más alto nivel. Sí, ya Como por, cuando uno ya tiene estos conceptos claros, la idea es ir uno mismo y investigar, ya ser uno su propio profesor, no esperar que venga alguien a enseñarle a uno, sí, señor. Ahí hacer un vamos. trabajo muy, muy autodidacta. Ya cuando pues uno obviamente pues ya tiene una duda ya muy puntual, entonces sí ya puede hacer la esta. De resto pues tratar de hacer un trabajo muy autónomo. Ok. Listo, No, Jesús, señor. gracias. Faber Ok. Lozano, Presente. ¿cómo le fue Faber con esto? No, bien, esto, sino que pues yo me trato bueno, desde que empecé he tenido mucho problema con las protecciones. Entonces, pues yo me baso en qué pasa si tengo más, de cuánto sería calcular la protección. Pues la verdad Siempre, me ha quedado un poco pues complicado el tema de las protecciones porque pues todavía no tengo como una ley clara o cómo se calcula una protección siempre de... que hablamos de cálculo de protecciones, siempre tenemos que hablar de corriente. Usted la Ok. protección siempre la calcula es mirando qué carga va a utilizar, calcula la corriente y ya va y mira las tablas, como por ejemplo esa tabla que vimos ahí de las resistencias. También pues hay unos catálogos de protecciones. Entonces hay protecciones de muchísimos tipos, industriales, residenciales, lo que estábamos hablando de las hospitalarias, pero siempre es lo mismo, estamos hablando de corriente. Entonces, si usted ya sabe, ya entiende el concepto de cómo hallar la corriente, ya puede hacer el cálculo de los conductores y de las protecciones. Pero, o sea, si yo la dejo igual, digamos, a lo que me consume, o se tiene que dar un poquito por encima, o cómo se calcula esa tolerancia. El mismo fabricante le da la tolerancia. Por ejemplo, acá se acuerda cuando veíamos la banda dorada de la resistencia que tenía una Más tolerancia o del menos. 2%. Lo mismo pasa con eso. Generalmente uno está hablando entre el 10 y el 5%, dependiendo la aplicación. Por eso le decía que hay algunos equipos que no toleran sino el 1%, el 2%. Cuando estamos hablando, por ejemplo, de iluminación de motores, ellos aceptan el 7%, por ejemplo. Ahí puede haber una... Es que inclusive usted conecta un motor trifásico y si pierde alguna de las líneas, el motor sigue funcionando. Y hay gente que ni se da cuenta de eso. Entonces, si ve la tolerancia al error que puede tener un equipo, muy diferente a un equipo del que estábamos hablando, que una mínima falla y ya no funciona. Entonces, es dependiendo de lo que usted vaya a conectar. Listo, Inge. Gracias. Listo, con gusto. Ahí vamos charlando, seguimos charlando de eso. Eh, Wilson, Presente, profe. ya las personas que llamé ya se pueden ir a descansar para no molestarlos más. Nos vemos el lunes. ¿Cómo le fue con eso, Wilson? Pues un poquito perdido, profe, porque como no estuve, no pude asistir a la clase del lunes Mm. y creo que fue cuando su merced explicó lo de esa tabla y sí, un poquito perdido con eso, pero ver el video del lunes, la clase del lunes. Listo, ahí en las grabaciones puede encontrar esa información. Sin embargo, pues lo que nosotros hablamos acá, pues tampoco es que sea palabra sagrada, ¿no? Hay muchísima información en internet que su merced puede encontrar o en los libros. Ah, listo, profe. Sí, porque sí, estoy un poquito como perdido con ese tema.
de la tabla, de esa tabla que estábamos viendo ahorita. Listo. Entonces le recomiendo que mire la grabación y trate de este fin de semana ponerse al día. Listo, profe, muchas gracias, muy amable por su presentación. Listo, con mucho gusto. Aldemar, Profe, bien. ¿sí? Sí, Bien en las conexiones, en los conceptos, todo bien. sí, de momento sí, sino que ahora me surgen dudas de cómo hacer, si de pronto después de los legs, o sea, me formo ya el circuito como si fuera en línea, como si fuera resistencia, LED resistencia, entonces ya toca cacharrear. Sí, eso La es de clase de hoy ya cacharrear. me dio como la abrebocas para uno poder interactuar solito y ya las dudas para el lunes. Listo, listo, esa es la idea. Entonces me cuenta. Juan Pablo Montezuma, Hola, profe. No, bien, ¿cómo le profe, fue, Juan excelente. Pablo? Excelente, muy bien. Con Todo ganas de claro. seguir cargando. Sí, señor. Listo, de cacharreo. Cualquier cosa nos avisa ahí, Juan Pablo. Listo, profe. Perfecto. Listo, gracias. Brian David Paternina, Iranía Paz, Aquí, profe. ¿cómo te fue? Muy bien, sí. Eso sí, se me facilita. ¿Le pudiste cacharrear al Tinkercad? Sí, ayer estuve en la tarde practicando. Ok, o sea que lo que hicimos hoy quedó clarito. Sí. Ujú. Listo, cualquier cosa entonces me avisas. Sí, muchas gracias. Bueno, con mucho gusto. Harold Steven Peralta, Cristian Piedradita, Presente. ¿cómo le fue, Cristian? Profe, bien, bien. Pude, pues, percatar así los conceptos que nos dijiste. Ya la Sí, idea es, pues, practicar el fin de semana, como el dicho, cacharrearle, sí, señor, como el dicho, la práctica la que hace el maestro. Ya cualquier efectivamente. dudita, ya el lunes en la clase socializarla. Listo, excelente entonces. Muchas Entonces gracias, profe. que sea productivo el fin de semana. David Alberto Sánchez, Michael Torres, Presente, profe. ¿cómo le fue, Michael? No, yo soy David, profe. Ah, David, perdón. David Alberto, ¿sí? Sí, señor. ¿Cómo le fue? Bien, profe, pues ahí. Es que como no tengo el computador hoy, Ah, ok. sino que pues yo lo comparto con una prima, digamos que ahí lo hubiera podido como que seguirle el pie de la letra mientras estaba en la reunión. Pero pues, profe, ahí pues mañana yo ahí le doy el tiro, a ver qué, cómo me va. Listo, pero o sea, lo que hablamos acá tampoco es que esté entendiendo No, no, por allá señor. cosas en otro idioma. No, perfecto, eso Listo, está claro. listo, listo. Igual yo les voy a subir esto y les subo la presentación. Yo creo que solo con la presentación ya la pueden hacer, ni siquiera necesitando el video. Sí, señor, profe. Sí Listo, me será. avisan Muchas cualquier gracias, duda profe. que va teniendo. Claro, sí, señor, profe. Muchas gracias. Bueno, con mucho gusto. Michael Torres, Fabián Junior y Luz Mariana Velázquez. A Luz Mariana me escribió que está enferma. Listo. ¿Alguien nos llame? Disculpe, instructor, no, no me llama a mí. Soy Wilman Hurtado. Wilman. Sí, sí, le puse acá la asistencia. ¿Cómo Ah, le fue, listo, Wilman? listo. ¿Bien? Me fue excelente. Por lo que yo estoy aquí en el computador interactuando con el Tinkercad y viendo la presentación. Listo, Entonces, Wilman. Bien. todo claro. Listo, entonces cualquier cosa que tenga, cualquier inquietud, nos la comparte ahí por el grupo. Listo, instructor, muchas gracias. Que Con tenga buena mucho gusto. noche. Igualmente. Bueno, feliz noche para todos. Gracias por la asistencia y nos vemos el lunes.